Seguimos trabajando por nuestro México. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Estás en guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Ahora sí, en un día común y corriente de Tocando lo Divino aquí en Guanatos FM, que por cierto nos estábamos acordando, ya vieron a la doctora Nidia Rosales, por si no la conocen. Ella es algóloga, paliativista y también tanatóloga clínica integral. ¿Cómo estás, Nidia? Buenas noches. Buenas noches, Karina. Muy contenta de estar aquí otra vez contigo y con tu público. Gracias, Nidia. Igualmente. Nos estábamos acordando que el pasado mes de octubre, pero nos pasó de noche, una disculpa, cumplimos ya 2 años en Guanatos, y lo cual nos da mucho gusto y alegría, gracias a Israel, gracias al Inge McCormick, gracias a todos los que forman parte de esta familia de Guanatos por recibirnos, y esperamos que sean muchos años más, así con el favor de ellos que nos sigan aguantando, pero sobre todo de ustedes que nos ven, que nos escuchan, que les siga gustando este proyecto que ya cumplió el pasado mes de agosto 13 años y vamos por los 14, ahora sí con el... Muchas felicidades. Sí, gracias, con el favor de la divinidad nos estábamos acordando, entonces pues ahí está. Por otro lado, les quiero comentar, amigos, que pues precisamente la presencia que tenemos aquí de la doctora Nidia Rosales es porque nos va a hablar de un tema que, bueno, pues en estos días es noviembre todavía, pues recordando a nuestros fieles difuntos, a nuestros seres queridos que ya partieron. En esta ocasión ella nos va a hablar precisamente sobre qué pasa, bueno, ya hablamos en otros programas, qué pasa con la persona que muere, el proceso, pero qué pasa ahora con los que nos quedamos, porque ese es otro tema, es decir, los que a lo mejor nos quedamos con pendientes con la persona que partió, a lo mejor quedamos en paz, a lo mejor nos empezamos a preguntar N cantidad de cosas, y más ahorita con la pandemia, que pues estas despedidas de lo que son pues estos funerales a lo mejor no pudieron ser multitudinarios, más si era una persona querida, tuvieron que ser funerales muy íntimos, o a veces ni funeral hubo por muertes ocasionadas por COVID. Entonces, ¿qué pasa con esas situaciones que a lo mejor no permitimos? Y me gustaría permitirme que nos platicaras dentro de este tema el significado que tiene precisamente para los que nos quedamos todos estos rituales, todo desde lo que es el funeral, la despedida, que si con cajón abierto, cajón cerrado, o las cenizas, porque pues sentimos que tienen todo un significado para quienes vamos a despedir, a quien parte o partió. Entonces sería interesante pues para poder procesar todo esto, y sobre todo la importancia de trabajar el duelo y no quedarnos con todos esos detalles, todos esos pendientes en el tintero o atorados, y poder, pues ahora sí, dejar que estas personas pues ya partan a donde deban de estar o donde tienen que estar. Entonces, pues vamos a platicar con Nidia. No sin antes, permíteme tantito. Sí. Vamos a anunciar los regalos que tenemos para ustedes. Este libro es de Daniel J. Siegel, titulado Consciente.
es La ciencia y la práctica del mindfulness, cortesía de Grupo Planeta, tiene sello editorial Paidós. Este libro, precisamente escrito por el internacionalmente reconocido neurocientífico Daniel J. Siegel, autor del Cerebro del Niño, desarrolla un método revolucionario basado en la ciencia para la práctica de la meditación. Y pues con una aguda mirada a la ciencia que subyace a la eficacia de la meditación, este libro enseña a los lectores cómo aprovechar el poder del principio, donde va la atención, fluye la activación neuronal y crece la conexión neuronal. Siegel devela cómo desarrollar la práctica de la rueda de la conciencia para centrar la atención, abrir la conciencia y cultivar una intención amable. Este proceso puede ayudarnos a desarrollar un cerebro más sano y a reducir el miedo, la ansiedad y el estrés en nuestra vida, que es algo que necesitamos ahorita con mayor razón. Entonces, este es un excelente regalo, este libro Consciente, de Daniel J. Siegel. Y también tenemos el libro Usa tus 3 cerebros, de psicología autosustentable, dile adiós a tus emociones negativas. También otro tema importante, de Federico Pérez Castillo. Este libro es del sello de Editorial Pax, donde nos informa el propio Federico que tenemos 3 cerebros y que si los dominamos podemos decidir cómo sentirnos en cada momento de nuestra vida. Es decir, no que la emoción me diga cómo me voy a sentir, sino que yo, consciente de mis emociones y de mis sentimientos, yo decida cómo me voy a sentir. Por ejemplo, a pesar de que esta situación me puede frustrar o me puede hacer sentir enojado, me puede hacer sentir triste, ¿cómo decido yo estar al respecto? Entonces, aquí está este libro que nos ayudará precisamente a través de decidir yo qué siento, cómo hacerlo y precisamente pues ser más feliz, más pleno, sin dejar que las emociones me dominen. Aquí está, usa tus 3 cerebros. Así que por favor les pedimos si se contactan a 33 17 28, ay Dios, sí, 36 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que nos digan a cuál libro se anotan y también sus participaciones sobre este tema, a lo mejor experiencias que han vivido o si ustedes ya consideran haber sanado precisamente ese duelo, cómo le hicieron o qué tuvieron que hacer. Sería interesante que nos dieran sus aportaciones o preguntas que le quieran hacer aquí a nuestra invitada de lujo. Y pues, Lidia, vamos empezando. No sé si quieras comenzar por decir qué sentimos o qué explicación o justificación tienen todos estos rituales o actividades que hacemos las personas para despedir a los que se van. Ya para de ahí a lo mejor ir entendiendo por qué tenemos que hacer algo de esto para despedir y qué pasa ahorita con esta contingencia que a veces no podemos ni siquiera hacerlo. Sí, Karina, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy contenta de estar otra vez aquí contigo y con Igualmente. Con todos tus compañeros, ¿no? De trabajo. Gracias. Fíjate que ahorita que te escuchaba, todo lo que quisiéramos abarcar en este tema. Ay, sí. Pues lo que más se pueda. Estaba dimensionando cuántas dudas realmente, cuántas interrogantes tenemos, ¿no? Sí, ante una sola situación. Sí. Y una situación de vida, Uh-huh. que es el proceso de morir o el momento de morir. Uh-huh. Todos los rituales que hagamos, si le pones flores blancas, si las personas van de blanco, si pides que estén solos, si pides que sea de día, lo que tú pidas, lo que tú le pongas, la creencia que tenga, la religión que manejes, todos los rituales nos van a llevar a una etapa de resignación. Uh-huh. Sí, quizás en ese momento decimos hay que llevarle música. ¿Por qué? Porque eso es quizás lo que a nosotros nos va a ayudar a sentirnos que ya hicimos algo realmente por esta persona, ¿no? Uh-huh. Antes de dejar de verla. Todos los rituales van desde el momento que fallece, así se les dice rituales, desde el momento que fallece hasta el momento en donde depositamos sus restos, independiente si es el cuerpo, cenizas. Ese momento, todo ese tiempo que ocurre ahí, todo lo que hagas en ese tiempo son rituales. Lo que se haga después son ofrendas. Todos son rituales y esto nos van a ayudar a tener la etapa de resignación. Pero ¿resignación a qué? Sí. El concepto de morir, el concepto de muerte, por sí sola la muerte, sí, hasta en la lotería, ¿no? La muerte, y es un esqueleto. Es un esqueleto, a lo mejor sí, con su espada, con su gorro, con su haz, llega a ser una imagen, llega a tener un contexto, llega a tener un sentido,
cuando los que estamos vivos nos toca vivirla, válgase la redundancia, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí es donde ya tiene otra dimensión la muerte, porque ya lleva una emoción, ya lleva un sentimiento, independientemente de la forma. De verdad que ahí no importa. Cuando sucede una muerte, nosotros los que nos quedamos somos los que la vivimos. Sí. No sabemos si las otras personas realmente la viven como nosotros o su proceso es otro, porque siempre hablamos de que ellos cambian de dimensión, entonces ellos siguen viviendo de otra manera, en esa esencia. Sí. Entonces el concepto de morir, ahí es cuando duele, cuando no nos explicamos, cuando vienen tantas interrogantes, tantas dudas, tantas emociones, tantas preguntas, tantos arrepentimientos. Sí, ¿verdad? Hasta ese momento llegan. Pero como también es todo un proceso burocrático el morir. También, mucho papeleo. Desenvolver, bueno, ¿cómo se dice? Desembolsar, perdón, dinero. Sí, pero todo lo burocrático de dónde está el acta de nacimiento y entonces, ¿dónde está el acta? ¿Dónde está el acta? ¿Dónde ¿Cómo dejó se el acta? Y llamaba? empiezan las preguntas a ver en dónde la persona tenía su documentación, si es que la tenía. Si tenía todo en orden, si era previsor. Si no. Así es. Si está la familia, si no está la familia, pero la burocracia nos lleva a qué papeles necesitas para poder morir y lo que necesitas para que te puedan tus restos descansar en otro lugar. También ahí se ocupa documentación. Y entre esa documentación, por supuesto que también se van muchos billetitos. Sí. Porque también depende de lo que quieras, ¿no? Y no hay manera de decir, bueno, a ver, espérenme, lo voy a ir programando. En ese momento que ya sucedió, ya no puedes programar, ya tienes que hacerlo. Sí, si no es de, oiga, déjenme cotizo las funerarias, a ver cuál está mejor precio y mejor servicio. Y seremos indecisos en muchas cosas, pero en ese momento puedes hablar a una, dos o tres y tienes que decidir. Ya. Tienes que decidir porque ya tiene que salir del hospital, porque ya tiene que salir de tu casa, porque no puede estar ahí, porque no se puede. Lo que sea. Tienes que decidir en ese momento. Sí. Y a veces pues ni esperas a los demás. Bueno, cuando eso sucede, entonces no te da tiempo de darte cuenta realmente qué es lo que vas a extrañar. ¿Qué es lo que te va a hacer falta de esa persona que se va? En ese momento no, porque no hay tiempo. Tú puedes estar muy dolido, muy sensible todos, ¿no? Pero expresándolo con llanto. Y vas a estar ocupado tú en tu llanto y van a llegar a decirte, a darte un abrazo, a darte un pésame, y oye, hablan, es que vienen, es que ya llegó tu tío, es que recibe, es que, ¿sí? A todos. O ya se acabó el café. Son tantas cosas que después de que lo vives te das cuenta. Sí, o que se te pasaron. Sí. Y dices, ay, no hice esto, porque hay quien tiene hasta el detalle, vamos a hacer un recuerdo, ¿no? De la persona, o mandar a ampliar una foto, que es donde salía más sonriente, donde salía mejor, por ejemplo. Todo tiene que ser en horas. Sí. En horas. Sí. Y luego casualmente ya a las 10 de la noche y resulta que los niños no han comido, resulta que la persona mayor tampoco le han dado su medicamento y entonces no te da tiempo de darte cuenta. En ese momento no tienes el silencio, la soledad, no has hecho contacto con ese vacío, con esa silla vacía, con ese lugar en tu cama que ya está solo. No has hecho ese contacto porque la burocracia de ese proceso te obliga a estar ocupado. Sí. Y pasan los días y después, pues no te das cuenta de todo lo que está pasando porque entonces llega tu cansancio físico. Y pues duermes, descansas y sigue la burocracia. Y la burocracia del que se fue y la tuya. Porque tu trabajo, lo que se ocupa, siempre lo he dicho, ¿no? Comisión Federal, CIAPA y demás, sin ser comercial, no saben de estos procesos. No. Entonces, si se te venció el teléfono, te lo van a cortar. Los bancos, Sí. las tarjetas de crédito. Así es. Cuando te diste cuenta ya tienes los intereses encima. No te das cuenta de realmente lo que ha pasado. Van pasando los días y entonces tienes que recuperar todo lo que gastaste, el tiempo, y se empieza a ir la familia y empiezas a recoger cosas y claro que te sigue doliendo y ojalá que hagamos contacto con ese dolor, porque es el momento de vivirlo. Pero va a llegar un momento
en el que realmente vas a necesitar a esa persona. Y no hablo de que venga y haga algo por ti, sino que va a llegar un momento crucial en tu vida, una de esas citas importantes. Por ejemplo, si eres foráneo y en Navidad te reunías con tu familia, pues quizás sea la primera Navidad donde vas a ir y no está. O van a venir y no viene, o no está para recibirlos. Ahí cuando tú dices, es que ahora sí yo voy a empezar a, pues sí, digámoslo así, a disfrutar, a vivir lo que ya me toca. Te empiezas a enfrentar con momentos donde esa persona importante ya no está. Y es cuando dices, ah, caray, no me había dado cuenta que me hace mucha falta. Sí. No me había dado cuenta que, aunque sea para pelear, como dicen, Sí, aunque sí, era el más aunque molestón, suene, aunque siempre nos tenía preocupados, irónico. hace falta. Sí, Ahí es donde nos damos verdaderamente cuenta. sí. Donde se te presenta una situación de vida y la persona que quizás no te solucionaba las cosas, pero O siempre las te escuchaba, empeoraba. pero siempre estaba ahí para escucharte. Siempre sabías que aun cuando no hacía por ti precisamente lo que tú ocupas, quizás le pedía a Dios para que te ayudaran. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza verdaderamente a sentirse la soledad. Sí. La soledad de ella, ¿no? O de él, de esa personita. Ahí es donde se empieza a sentir. Generalmente sucede, se dice que el primer evento, Día del Padre, que no pasas con el papá, Día de la Madre, que no pasas con la mamá, el primer cumpleaños que no está, la primera Navidad en la que no está, Sí. esos primeros días festivos donde no está, donde a lo mejor en la noche mexicana ya no va a estar el pozole tan rico que nos hacía. Ahí es donde se empieza a sentir. Sí. O hasta las familias, también yo creo que les ha tocado a todos, Nidia, amigos, hasta servidora también, de que, por ejemplo, te que dijiste que son padres, madres, abuelos, que las familias a partir de esta partida se dispersan. Ya no se reúnen quizás por el temor de ya no querer congregarse por toda la lluvia de recuerdos, o simplemente era esa persona el hilo que unía a todos, y si no está, cada quien por su lado. Fíjate que es lamentable que a veces el control se pierde. Se pierde cuando esa persona que tiene ese poder deja de estar con nosotros. Las familias que todas las veces se reunían, resulta que ahora ya no. Y los hermanos que siempre se hablaban, pues ahora entonces yo quiero mi parte. Sí. Y ¿Qué yo me quiero, toca? así es, yo quiero la parte que yo quiero, no la que me quieran dar, ¿verdad? Bueno, también ese es otro. Y empieza otra lucha de poderes, porque Sí. entonces si la persona dominante o la persona que congregaba a todos ya no está, ¿ahora quién va a ser? O sea, ¿a quién tú le vas a ceder el poder de tener el control Sí. de la familia? ¿Y por qué tomó estas decisiones? Porque a veces ya a la hora de los Así es. testamentos y de las decisiones, pero ¿por qué tomó esa decisión? ¿Por qué favoreció más a esta persona que a mí? ¿O que no era parejo para todos? Y ahí empiezan a salir una serie de detalles o hasta situaciones que tú no esperabas, otras familias involucradas, Sí. cuando de casos de personas que tenían más de una familia, pendientes que se quedaron sin resolver porque esa persona aplazaba y aplazaba, y en ese momento empiezan los familiares a reventarles todo en la cara, o complicaciones de quién se va a hacer cargo de este familiar que cuidaba a esta persona. Ajá. Que es una persona con ciertas capacidades o capacidades diferentes, y dices, ¿y ahora quién va a cargar con él? No, nadie. Y fíjate que empieza a suceder algo muy curioso también, como que todos empezamos a ir hacia atrás para poder reconstruir la vida sin la persona, Sí. ¿verdad? Y aparece algo que yo le llamo los secretos. Los secretos. ¿Los secretos de familia o secretos de la Los persona? secretos de la persona, fíjate. Ay, Dios. Por ejemplo, resulta que digamos, fallece la mamá. Y entonces los hermanos empiezan, no, pues mi mamá me dijo que hiciéramos esto y esto y esto y esto es lo que se va a hacer. No, eso empieza otro, ¿no? Eso no se va a hacer. No se va a hacer porque, mira, mi mamá a mí me dijo que tú eras la interesada. Yo soy así, esos secretitos. Ay, canijo.
esos secretitos que nunca vamos a saber si son ciertos o no, porque ya no está quien nos puede decir, ¿verdad? Pero esas frases que en algún momento se dicen y que cada quien guarda lo que le dolió o lo que más le gustó, son las que más nos marcan y las que se nos quedan. Entonces, cuando afloran todos los sentimientos y cuando todos tenemos que reintegrarnos, yo digo que es la etapa de regresión, porque entonces nos acordamos que desde niños hacíamos esto. Desde cuando yo estaba chiquita, me hizo esto, me dijo esto. O sea, esa es como una pequeña regresión, pero como para poder volver a empezar. Y entonces a veces esos secretos marcan tantas diferencias, hacen tantas distancias, crean tantas enemistades y rompen tantos amores. Así es, porque tenemos que reconstruirnos, que reestabilizarnos. Pero ahora con la gran diferencia de que ya son dos dolores. Uno, la pérdida, y lo otro, de lo que me acabo de enterar. Ay, Dios mío. Ahí es donde, exacto, y eso no sucede en el momento. No. Ni siquiera sucede a los 2 meses. A veces tienen que pasar más tiempo, donde ya todos estamos en la rutina, donde ya necesito que todo vuelva a la normalidad, pero entonces empieza a aparecer eso. Todos esos detallitos. Sí. No se diga más de lo que pasó, ¿no? De quién puso más, quién puso menos, quién fue, quién no fue, a qué horas llegaste, y por qué no le hiciste, por qué no le dejaste, por qué no la llevaste, por qué no lo acompañaste. Si hubieras estado ahí. Ajá. Sí, entonces como que eso es, yo creo que es un proceso normal. Sí. Es un proceso normal porque nos tenemos que restituir, reconstruir. Quitar aquello que yo siempre creí, porque ahora ya es cierto, aquello que yo veía pero no me atrevía a decir, como es que siempre te daban a ti más que a mí, por ejemplo, y todas esas situaciones, más la pérdida, más el duelo de la pérdida, entonces como que nos llevan a esa inestabilidad, a esos cambios, donde pues no éramos así antes, o no eran así antes, y ahí es donde se empieza a dar uno cuenta, porque entonces siempre va a haber alguien que necesite más el apapacho de la familia cuando la familia está en esa reconstrucción, donde aparece actitudes que no conocíamos y que nos lastiman, porque no siempre nos gusta lo que sucede. No. Entonces, ahí es donde decimos, caray, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste antes de irte todo esto? O al revés, ¿no? Es que mi papá sabía lo que iba a pasar aquí. Él bien dijo que el día que él no estuviera iban a hacer esto y esto y esto y esto. Y otra vez, yo creo que en ese proceso siempre hay que esperar como aproximadamente 1 año o 2 años para podernos reconstruir. Todo depende de la disposición que tengamos. Aproximadamente. Sí. Pues sí, definitivamente, porque inclusive hasta pensar que esto fue un sueño, que estoy soñando, no es cierto esto que está pasando y creemos que esa persona de repente va a aparecer por la puerta o nos va a hablar por teléfono, va a decir, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasó? Y sí es cierto, estar asimilando esa ausencia, que es presencia también. Sí. Sí, es bastante fuerte, la verdad, y el hecho, como tú dices, me llama mucho la atención y quisiera rescatarlo. Eso de que estamos como con fuerza de decir, no siento nada, es más personas que están en los funerales y no lloran. Y dices, pues, ¿por qué no lloras? Si era tu persona muy especial y muy querida. Y sí, es cierto, o sea, como que el 20 no te ha caído y te cae mucho después, ahí es donde te vas para abajo, te da la depresión, te sientes muy mal, pero pues es precisamente como tú, qué bueno que lo mencionas ahorita, es normal, se puede decir, por esta situación. Y oye, ¿y qué pasa en el caso ahorita, pues, de las situaciones de las muertes por COVID, donde a veces ni funeral puede haber, o si hay, es muy restringido, que no puede ir toda la familia, porque antes hasta llama a los parientes que están en Estados Unidos, o llama a los que viven no sé dónde, y hasta eran de varios días de velar a la persona, porque tenía que llegar toda la familia que andaba dispersa por no sé cuántos lados.
cómo manejar ahorita estos funerales express y donde a veces ni funerales porque pues no se puede y ya vamos a sepultarlo o vamos a llevar las cenizas a donde van a quedar guardadas o a lo mejor las tienen en las casas, no sé. ¿Cómo procesar estos procesos tan rápido o que estaba internado tu familiar en el hospital X y de repente pues, oiga, ya... y personas que dicen de que hemos visto o oído en los medios de comunicación, pues me lo hospitalizaron de no sé qué cosa y de repente me dijeron que tenía COVID y ya no lo vi. ¿Cómo hay que? Sí, fíjate que yo creo que las secuelas de todo esto están por verse. No hemos cumplido ni un año con esta contingencia. No. Estamos próximos a cumplirlo. Sí. Próximos a cumplirlo. Y si hablamos de que todas las pérdidas las procesamos en un año o hasta 2 años, o no hasta 2 años, en un año o 2, y por qué no decirlo hasta 3, hay que darnos ese permiso. ¿Sí? Y este COVID pues nos lleva un año apenas de las primeras pérdidas. ¿Qué va a pasar? Yo no me imagino si nosotros hablamos de rituales donde fallece y hasta que depositamos sus restos, lo depositamos nosotros, sus restos. Podemos hacer lo que estamos acostumbrados, lo que nuestra cultura, lo que nuestra religión nos permite, nos pide, para nosotros poder tener esa resignación, intentar empezar a resignarnos, entender que el proceso sucedió. En estos casos de COVID, donde llevan todas las personas que van a los hospitales, van con la esperanza de curarse, de salvarse. Sí. Pero ahorita cuando vas al hospital, tu mayor miedo es como la certeza que ya llevamos de que si entra al hospital, no se va a curar. O sea, ahora no los llevas a curarse. Ahora los llevas al hospital con ya, digo casi certeza, porque no van muchas personas al hospital porque dicen que si van, se van a morir o los van a matar. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Cosa que no sucede, claro que no sucede. No sucede como un acto violento. No sucede. Es un proceso de la enfermedad que no entendemos y que sí, efectivamente mueren y mueren muchos y se mueren solos. Se mueren solos, digamos, de las personas más queridas, ¿no? Sí, porque sí, la sí. verdad que quienes están ahí intentan, claro que lo intentan, darle ese confort, darle ese cariño. Nunca se va a comparar lo que realmente alguien consanguíneo le puede dar a alguien que profesionalmente está ahí y que lo quiere dar, porque sí lo ofrecen. Muchas historias hay, y historias de compañeros que ellos se conmocionan de ver todo lo que está sucediendo, se involucran. Ellos, algunos les rezan, algunos les dan bendiciones, porque pues ya que estás solo, pues bueno, aquí estoy yo, pues lo hago, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. pero no hay ese vínculo que siempre tiene la familia. Entonces, desde ahí ya no lo ves. Y si resultó positivo, pues entonces ya no te dejan casi ni acercarte, porque se va directo. Sí. Y sí, te avisan y todo, pero no hay ese momento donde tú puedes, a lo mejor que sea la última vez que le lloras en su pecho, ¿verdad? O sea, no hay. Entonces, ¿en qué momento te despides? Y nosotros, como cultura, pues estamos acostumbrados al contacto, al apapacho, al mínimo yo te toco poquito, ¿no? Aunque estemos en esta temporada, te toco y bueno, ya después tomo mis medidas de precaución, ¿no? Lavado de manos, uso de cubrebocas, todo eso. Pero no lo hay. Entonces, ¿cómo le hago yo para poderme resignar si no me dejaron abrazarlo, no me dejaron decirle por última vez que lo quería, que lo perdonaba, que contara conmigo, que yo iba a defender su casa, que esas palabritas que nos hacen decir cumplí, ¿verdad? Sí. No lo hay. ¿Qué va a pasar y qué se puede sentir, qué se puede hacer? Yo creo que lo que yo más sugiero que tengamos que aprender, y me incluyo, es a que no nos esperemos entonces a que tenga que ir a un hospital. Exacto. No nos esperemos. A lo mejor esta contingencia y estos días de cierre temprano y donde no hay transporte y donde todos tenemos que estar en casa y donde los niños están en casa, pues bueno, entonces, pues empecemos a
a darnos esas muestras de cariño, esas muestras donde, caray, no sabía que vivir contigo era tan pesado, pero bueno, me dispongo a que sea más ligero, Sí, sí, sí. porque no somos perfectos. No, nadie. Y acostumbrados todos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Habemos quienes nos aliviamos en la calle. Sí. O sea, en la casa nos enfermamos, Y en la calle estamos a todas. como si nada. Entonces, pues ahora pensemos que disfrutar a la familia es como si estuviéramos en la calle, porque es como si estuviéramos. No debemos andar tanto. De verdad que no debemos. Que tener todas las precauciones. Los que trabajamos en grupo, pues tenemos que tener ese riesgo, porque ese es nuestro trabajo. Sí, así es. Pero si no es algo que imprescindible para la vida estar en grupo, pues entonces no lo hagamos. Aíslate. Aíslate, toma tus medidas. A lo mejor las reuniones no van a ser de 40, van a ser de 5. Pero sí podemos hacerlo, pero con esas medidas. Claro, ¿no? Y ahorita que viene otro duelo, el de Navidad, donde, como dices tú, son fechas muy sensibles, no van a estar los que estuvieron, y luego todavía no vas a poder ni siquiera darle el apapacho a la otra persona, o a lo mejor te va a valer, pero vas a estar, híjoles, no voy a poder abrazar como yo quisiera, o abrazaré o no abrazaré a mi abuelita, a mi mamá, la podré contagiar, ¿cómo vamos a desearnos feliz Navidad? Porque a las 12 es la hora del abrazo, comer juntos, no comer juntos, o sea, va a ser todo otro duelo, otra situación, y acordarse de, como decíamos, de los que ya no están. Y muy complicado, porque Sí. aparte de eso, nosotros siempre decimos, bueno, falleció porque ya era mayor. Sí. Falleció, pero mira, pues vivió. Ya disfrutó. La enfermedad, la verdad es que le hicimos todo lo posible y no se pudo hacer más. O sea, como que de alguna manera el proceso nos consuela, un poquito, un poquito. Sí. Nunca vamos a poder decir que vamos a reparar a la pérdida, ¿no? De esta persona, no, o a reemplazarlo, no. Pero eso nos ayuda un poquito. Pero ahorita, ¿contra quién nos enojamos? Es que fue el COVID, el COVID. O el gobierno también. Yo he El escuchado gobierno, que también los el investigadores, gobierno, los que inventaron, los que hicieron, o sea, Sí. yo creo que todo eso es como querer encontrar el culpable. Sí, de esto. Sí. Y tan es así que, pues, bueno. O quién lo contagió o la contagió, porque también se han dado casos de Ujú. ¿y dónde? ¿Y quién? ¿Cómo? Pues no. Es querer encontrar, o sea, el origen, Sí. porque si no es objetivo, si no es algo que yo puedo palpar, no lo puedo percibir, no lo puedo aceptar. Entonces, yo creo que este diciembre nos va a confrontar muchísimo, Karina. Sí, ¿verdad? Sí, porque esta es la Navidad donde el COVID no va a tener a muchas personas que nosotros veíamos, sabíamos que estaban, aun cuando no físicamente en mi casa, pero yo sabía que tal persona estaba en su casa y podíamos hablar, o era el chistoso del Face, o era, ¿sí me entiendes? En el grupo, De alguna el que manera, decía, buenos días. de alguna manera se hacía Sí. sentir su presencia, Sí. pero ahora lo que vamos a sentir es su ausencia. Sí, Y todo por el COVID. sí. Apenas este diciembre viene, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Nos gustaría ir aprovechando, bueno, desde la perspectiva tanatológica, porque bueno, para quien dijo, y eso de ser algólogo, paliativista, sí, en términos que pudiéramos entender qué es. Mira, el manejo del dolor Ajá. es lo que maneja la arqueología, ¿no? Ajá. Y el dolor tiene dos componentes básicos. Ajá. Sí, sin hablar de mucha ciencia. O te duele el cuerpo, o te duele el alma, o te duele todo. Ok. Ya, ¿Sí? ahí está. Así, ya, Sí. el manejo del dolor así es. La tanatología, yo llegué a la tanatología no porque quería entender el proceso de morir. De verdad, no. Yo quería estudiar más. Cuando llegué. Prepararte. Sí, prepararme. Era un curso más, era un curso que estaba en mi hospital. Entonces yo dije, no, yo lo quiero tomar. Quiero aprender a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque la clínica del dolor vemos a muchos pacientes dentro del manejo paliativo, pacientes que están en etapas terminales de su vida. Entonces yo dije, yo quiero aprender a manejar ese proceso. Cuando llego ahí me doy cuenta que pues no hay una receta. Que la mejor receta es vive y expresa lo que tengas que expresar, di lo que tengas que decir. O sea,
aprende a vivir ese Sí. momento. En vida, hermano, en vida. Sí, pero a vivir el proceso de muerte. Sí. ¿Sí? No estudiar el proceso de muerte, porque no es mecánico, ¿sí? No es el uno después del dos, no, aquí no. No, es diferente. Aquí, así es. Entonces, como que es un proceso emocional donde tienes que estudiar todas las emociones, pero no nada más estudiarlas, sino sentirlas para poder entender lo que otra persona es capaz de sentir. Yo no sé si estoy entendiendo lo que el otro siente, no. Pero al contactar con lo mío, yo me doy cuenta que el otro puede contactar con lo suyo y es a lo que yo le voy a ayudar, Sí. a que contacte con sus emociones dentro de la tanatología. Ujú. Entonces, la emoción que genera el morir o el que alguien muera, que es lo que estudia la tanatología, pues lo estudiamos desde el que queda vivo. Ujú. El que muere no lo estudia la tanatología, Sí. eso lo estudia la medicina forense. Sí. Pero, ¿qué siente el que se queda? ¿Qué siente la persona que está próxima a morir, pero mientras está viva? Entonces, la tanatología, la verdad es que es una lección de vida. Sí, porque también trabajas hasta tus propios duelos. Ahora sí que va todo junto con pegado. Y yo he llegado a pensar que el morir es la graduación de la vida, Sí. porque generalmente te titulas cuando estás en el último grado de la carrera, ¿no? Ujú. Entonces, el último grado de la carrera de la vida, pues es el morir, porque Sí. la vida es naces, la primera etapa, a lo mejor el primer grado, ¿no? Naces, el segundo grado es creces, y luego te reproduces, y el último grado de la vida es el morir. Ujú. Esas son las etapas que componen la vida. Ujú. Entonces, en tu graduación de la vida, pues te toca morir. Así Y es algo que no lo podemos comprender, pero si lo vemos desde parte de la vida, dejándole la muerte a Dios, dejándole la muerte al destino, dejándole la muerte al proceso biológico, Ujú. no dejándole, no tomando la muerte como pérdida, no la puedo ver desde la muerte, porque a mí, yo todo lo que siento, lo siento desde la vida. Ujú. Entonces, hasta ahí hay que verlo. Eso es lo que estudia la tanatología. Ah, ok. Todas esas emociones que suceden cuando hay una pérdida. Bien, bien. ¿Sí? Me gustaría, si se puede, que desde tu perspectiva tanatológica, ahorita que leamos los comentarios, porque ya son varios, que nos pudieras compartir a lo mejor algunas recomendaciones de cómo trabajar precisamente esta pérdida, este duelo, ¿no? Cómo quedarnos, inclusive que hasta en pláticas así en lo corto que se han tenido en los funerales de que, ¿qué le digo? Estoy contigo, te doy un abrazo, porque a veces hay personas que están tan dolidas que se sienten enojadas y molestas, y es que me estás diciendo mentiras, o te apoyo en lo que se te ofrezca, y a la hora de la hora, pues no está disponible la persona, etcétera. Entonces, así esas recomendaciones creo que serían de mucha utilidad, hasta a lo mejor también para trabajar nuestro proceso de duelo, o independientemente de que si vamos con un profesional, porque a veces si queremos aventarnos esto solitos y sin ayuda, y si está medio difícil, o también cuando son muertes inesperadas como COVID, accidentes, etcétera, vale la pena ahorita en lo que nos queda, pero déjame leer rápido los mensajes. Isabel Rodríguez nos saluda por este programa que estamos teniendo, saludos para Tocando lo Divino. Gabriel Rivas, saludos, es la primera vez que nos escucha, se anota para un libro y tiene una pregunta que ahorita te pedimos que nos la respondas de manera concreta, ahorita la mencionamos, Gabriel. Víctor Ramírez, saludos, sigue el programa en la Colonia Saus, buen tema tanatológico, pues sí, es que pues estamos en el mes de la muerte y luego con esta contingencia era obligatorio. Ros Charito, qué padre tema están tocando, muy adecuado al mes y a lo que estamos viviendo. Dice que cuando perdió su segundo hijo, en su proceso de duelo buscaba señales, mensajes de la divinidad, se sentía muy sensible, siente que encontró fortaleza más en la espiritualidad. Guillermina Montes de Oca, saludos para el programa, dice la primera vez que lo veo, muchas gracias. Y tu nombre me suena muy familiar, Guillermina. No sé si por ahí nos escuchabas en nuestra otra casa que teníamos en Radio Vital, pero tu nombre me parece bastante familiar. Dice que le gustó mucho el programa y más en estos tiempos de pandemia, le gustaría anotarse para el libro Los Tres Cerebros. Claro que sí participas. Saludos y felicitaciones hasta la Colonia Atlas.
Y Vero Gutiérrez, saludos para Tocando lo Divino, saludos y felicitaciones por este excelente tema que estamos teniendo. Un gran tema tanatológico. A ver, vamos a ver si aquí en Facebook hay comentarios. No, pero también, bueno, aquí nos están viendo en Gracia Gudiño, Marco Mora y Roscharito, que fue quien ya se reportó. Sigo, amigos, pues ahora sí sabemos que este tema es muy fuerte, con mucho dolor, pero esperemos que lo estén asimilando de la mejor manera, o si quieren preguntar algo muy en particular, adelante. Repito, el WhatsApp 3317-280113, 3317-280113, y ya nos quedan 15 minutos de programa. Increíble. Qué rápido se pasa. Sí, la verdad, la pregunta de... sí, Gabriel Rivas, ¿es el duelo cuánto dura una persona? Tú decías que de 1 a 2 años o hasta puede ser más, ¿verdad? Mira, hay etapas o hay tiempos estipulados donde hablamos donde un duelo fisiológico, donde lo normal, ¿sí? Te puede durar 6 meses, de 6 meses a 1 año. Uh-huh. Es lo normal, pero lo normal ¿en base a quién o en base a qué? Sí, eso te iba a decir. ¿Verdad? Porque, o sea, eso es lo que está estipulado en la literatura. En la experiencia, yo creo que siempre decimos que les acabo de comentar que de 1 año a 2 años es lo que nosotros podemos tener como un sentimiento que nos limita. Sí. Que no nos deja sentirnos al 100%. Quizás todos nos vean productivos y vean que seguimos trabajando y vean que sigues haciendo y vean que sigues intentando juntar a la familia y bueno, parece que la vida sigue, ¿no? Pero en esos momentos de soledad, en esos momentos de aislamiento, en esos momentos de silencio, es donde tú contactas contigo y te das cuenta que duele mucho, que hay dudas. Que hay dudas, que hay incertidumbres, que hay miedos, que hay trastornos de sueño, que no comes lo mismo, que a lo mejor estás comiendo más. Uh-huh, y no te das cuenta. A lo mejor antes tú ibas y disfrutabas las reuniones y ahora vas y escuchas los comentarios de uno, de otro y tú por dentro estás, no, pero es que se está mintiendo, no, es que yo no sé por qué dice esto. O sea, nefasto. No disfrutas, uh-huh. No lo disfrutas. Uh-huh. Eso todavía es un proceso de duelo. Uh-huh. Lo normal va a ser en base a ¿qué? En base a a mis capacidades para afrontarlo. Uh-huh. Porque, o sea, definitivamente hubo un comentario que dijeron que cuando perdí a mi segundo hijo, uh-huh. Fíjate, perdí a mi segundo hijo, sí, y hasta que toqué lo espiritual, uh-huh. Entonces lo pude ver de diferente manera, uh-huh. ¿Verdad? Pero cuando pudo haber sucedido la pérdida del segundo, quizás todavía estaba presente el dolor del primero. Y yo creo que ahorita los puede ver de una manera, los puede ver con la esperanza de la vida, esos procesos. Sí. Porque esa es la parte espiritual, cuando te fortalece darte cuenta que algo que no puedes tocar o que no puedes ver, uh-huh. En mí, existe y me puede hacer sentir bien. Así eso es lo espiritual. Ese es mi espíritu. Sí, yo no lo veo, no lo toco, pero yo sé que hay algo dentro de mí que me hace sentir bien. Sí. Entonces, cuando esa parte empieza a florecer, a crecer, y a veces crece y florece a través del dolor. Uh-huh. Porque mientras, pues no hago contacto. Uh-huh. Y entre lo que ¿qué podemos hacer? Es darme cuenta, reconocer con todo el valor, el triple de valor se necesita, sí. Para reconocer mis deficiencias, mis dolores, y aun cuando sean dolores infantiles. ¿Infantiles qué es? ¿O a qué le llamo infantil? A ese dolor porque una vez no me invitaste a tu fiesta. A lo mejor ahorita mi cerebro de adulto dice, ay, bueno, tampoco me voy a estar preocupando por esas cosas. Mi cerebro de adulto, ¿verdad? Pero mi corazón de niño, la etapa que viví de niña, pues claro que le duele. Y al cerebro de niña, que está guardadito, tiene ese dolor. El adulto le dice, no, tú eres niña, entonces los niños no tienen voz ni voto, ¿verdad? Como uh-huh. Pasa. O sea, no es algo que yo invente, es algo que realmente pasa. Los niños no tienen voz si no le damos voz. Uh-huh. Si nosotros volteamos y escuchamos, lo hacemos hablar y escucho con mi oído y con mi corazón lo que me está diciendo, entonces puedo detectar dolor. Sí. ¿Sí? Eso es lo que pasaría. Eso es lo que podemos hacer. Aprender a vivir antes de graduarnos, claro. Antes de morir. ¿Y qué es lo que yo quiero vivir? Pues es eso.
Debo de tener el valor, debo de encontrar mis necesidades y yo decir ahora sí, esto es lo que yo siento y no me importa lo que digan. Ujú. Porque nosotros los adultos sí nos dejamos mucho llevar por la calificación que nos dan. Sí, sí, y O sea, nos o eres medimos, bueno, nos autocensuramos. o eres bueno, o eres productivo, o eres muy trabajador, o eres muy guapo, o eres muy cuidado, o eres muy. ¿Muy qué? Ajá. Sí. Entonces, si nosotros nos quitamos ese estereotipo y dejamos de querer ser muy, pues entonces yo sencillamente voy a ser alguien sensible. Sí, sensible, sí. Eso no me quita inteligencia. Claro. Alguien llorón. Pues sí, sí soy chillón. Eso no me quita inteligencia. O sea, no me quita capacidad intelectual el que yo sea sensible. Sí. El que yo te exprese de que sí, sí te quiero y te quiero mucho, Ujú. pero hasta aquí. Sí. No permito más porque tocas mi dignidad. Así No es. permito más porque esto me molesta, esto me duele. Ujú. Pero mi corazón puede seguir sintiendo amor. O sea, hay que educar el sentimiento. Sí. Una pregunta, Nidia, porque ya nos quedan 10 minutos. Ajá. El tiempo sigue corriendo, pero la verdad toda la información que nos ha dado espero que nos sirva como herramientas para nuestros duelos pendientes o los duelos que puedan venir. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos denominarlo duelo patológico? Ejemplos, que a lo mejor han pasado 10 años y todavía clásico que publicas en tu Facebook, a lo mejor lo comentas con él. Es que te extraño porque te fuiste, mi corazón me duele. Han pasado, por ejemplo, 10 años. O que solemos dejar que las habitaciones que ellos tenían queden como casi piezas de museo, nomás los vamos a sacudir, a lo mejor cambiar una ropa de cama, pero están intactas como esa persona las dejó. Otro ejemplo, tener las cenizas en casa, qué tan productivo, qué tan no productivo es, porque esta servidora ha conocido casos donde hasta altares se hacen con las cenizas, Sí. como tipo capillas, literal, de oración. En casa. Sí, en casa, en casa. Sí, por eso la importancia de mencionarlo. O conservar hasta el automóvil que la persona tenía, o tener todavía, por ejemplo, si era tu pareja, los cuadros colgados hasta de la boda. Es decir, qué tan sano o tan insano puede llegar a ser eso de los tiempos y eso de conservar como cápsulas de tiempo, lugares, habitaciones, objetos que poseía esa persona que partió. Ok, hablamos de un duelo patológico, decíamos, a partir de 2 años. Uh-huh. Si después de 2 años tú puedes seguir extrañando, puedes seguir viendo, puedes seguir disfrutando una fotografía, pero así, puedes seguir disfrutando la fotografía. Si después de 2 años tu vida no es funcional, ¿funcional a qué hablo? A que tú puedas ser productivo y puedas ser feliz. En el contexto de felicidad no entra la perfección, entra la satisfacción, la paz, la armonía interior. Sí. Eso que dicen de que te acuerdas, pero ya no te agarras como Magdalena, es que se fue. Dices, pues sí, lo quería, era mi mamá, mi papá, Claro. mi hijo, muy amado por mí, pero pues ya no está, se fue. O, ay, ¿por qué se fue? Es que no hice, es que no, esto no. Sí, y nos puede seguir doliendo, pero ¿es un dolor a cambio de qué? Por ejemplo, si yo me llego a quedar sola y ya no quiero, yo llego a la casa de mi mamá y como vive sola ya no quiero que tenga esas fotos porque le recuerdan a mi papá. Pero ¿a cambio de qué le quito la foto? ¿De mi compañía? O sea, ¿yo voy a estar ahí para quitarle la foto? O sea, qué estímulos tienes tú en la vida para que tu vida pueda seguir, sí, para que tú le sigas encontrando esa armonía, esa felicidad? ¿Qué estímulos hay? El estímulo puede ser la fotografía, no es mala la fotografía. La fotografía ahí puede estar toda la vida porque es un momento importante de mi vida. Ya no está la persona, sí, pero ese momento que yo veo ahí es importante en mi vida, es el que me da la felicidad. Me recuerda un momento feliz junto a esta persona que ya no está. Eso no es malo. Eso no es malo porque finalmente yo veo fotos de mi abuelita y digo, ay, mi abuelita, sí. ¿Verdad? Y no es malo que yo la vea y que yo diga, ay, no la acompañé, esto, lo otro, o sea, que me mueva un sentimiento. Yo creo que lo más grave es que pasen los 2 años y no pueda sentir otra vez
esa calidez, ese amor, esa tranquilidad, esa felicidad. Si después de 2 años tu corazón sigue duro, tu corazón no es capaz de expresar un sentimiento de nobleza y se va llenando de rencor, de orgullo, de odio, de envidias, de celos, de ideas, a lo mejor hasta de autolesión, es ahí donde tenemos que poner atención. Pero fíjate bien, Cari, es poner atención, no es catalogarlo como alguien que está mal. Es mejor catalógalo como alguien que necesita ayuda. Atención, sí, ayuda. Necesita ayuda. Ayuda de que, a lo mejor ayuda de un saludo sincero, a lo mejor ayuda de un verdadero amigo, o a lo mejor ayuda de un profesional. Porque a veces lo catalogamos como un duelo patológico y entonces empezamos, es que ya deberías de haberte aliviado, es que ya deberías de haber entendido, es que estás mal, es que eso no va así. O sea, ¿quién me da a mí la autoridad para decirle que la otra persona está mal? Exacto. Está mal, cuando lo que está aflorando es el último duelo que vivió. Pero si yo investigo un poquito, a lo mejor atrás hay otros duelos. Y lo único que está expresando es que con este ya no pudo. Y ya no pudo, ¿por qué? Porque viene cargando 6 situaciones más. Sí. Entonces, por eso es que digo, no podemos hablar de que está mal. Y mejor hablemos de que es alguien que necesita ayuda. Pues sí, y esas expresiones como dejar intactas las habitaciones, hacer altares de las cenizas, conservar, bueno, pues conservar como algo muy preciado esos objetos que fueron de su propiedad, hasta cierto modo están bien. Ahí sí tendríamos que, o sea, los 2 años se catalogan porque tu vida debe de continuar, debe de ser funcional. Y lo funcional es que tú a tu alrededor tengas cosas que tú necesitas para tu funcionalidad, no para que la otra persona siga viviendo. O sea, si tú dejas las cosas ahí para que la otra persona siga vivo, eso es donde no hemos entendido que el vivo soy yo. Que él puede seguir vivo, sí, la otra persona, ¿no? El de la habitación. Puede seguir vivo, sí, pero un vivo adentro de mí, un vivo en mi corazón, un vivo en mis estímulos. Pero si yo necesito mover esa habitación porque yo estoy aquí y yo necesito otras cosas, o eso me genera dolor y me genera dolor y me genera dolor, entonces sí hay que buscar un apoyo para poder poner las cosas en su lugar. Y esta persona va a vivir aquí en mi corazón todo el resto de mi vida y a lo mejor hasta más, no sabemos qué pasa más allá, pero va a vivir aquí. ¿Por qué? Porque físicamente ya no está, físicamente no necesita esa cama intacta, físicamente no necesita ese closet intacto. Es Así ahí es. donde ya no es normal. Exacto. Normal, pero repito, ¿a cambio de qué? Exacto. ¿A cambio de qué le vamos a quitar esas anclas que él tiene o que esta persona tiene para vivir? Claro. No se los puedo quitar así nada más. Hay que ayudarlo a que encuentre él mismo sus nuevos anclajes, pero un anclaje para vivir tranquilo, para poder seguir. Claro. ¿Verdad? Es eso. Las cenizas, lo legal tampoco es que estén en tu casa. ¿No? No, no es. Así como se come en el comedor, se duerme en la cama y tus necesidades son en el baño, entonces el cuerpo necesita tener un proceso y entonces necesita ser enterrado. Las cenizas, por eso también tienen un proceso, es una parte sagrada, entonces hay lugares a donde se pueden ir a depositar, Tanto a donde se deben ir a una depositar. iglesia. Una iglesia, así es. Pero la persona que no está viva no puede estar donde están los vivos. Hay que tratar de ponerlo donde tiene que ir, las cosas donde tienen que ir. Sí, tienes razón y gracias por puntualizarlo, porque a veces creemos que ciertas cosas que hacemos son adecuadas o son funcionales, o aquí salen a relucir hasta apegos que hay con la persona. Y por eso sufrimos, por los apegos que hacemos, por los vínculos, por los anclajes que tenemos. Entonces, ¿a qué nos vamos a anclar? Sí, no, y esto se aplicaría también para quienes perdieron pareja. Que enviudan y dicen, no, yo le voy a ser fiel a otra persona porque no toleran quizás a lo mejor darse la oportunidad de reiniciar su vida, si es posible, con otra persona. No, es que le voy a ser infiel, por ejemplo. Así es, pero si todo eso te lleva a que estés sufriendo, a que te esté provocando dolor, a que merme tu funcionalidad, no es lo más adecuado. Sí. ¿Sí?
Yo creo que emocionalmente no podemos hablar de si es sano o insano, si estás bien o si estás mal, no. Ujú. Yo creo que lo primero es que hay que respetarnos, hay que entender que no todas las personas tenemos las mismas herramientas, tenemos la Exacto. misma historia, como para Sí. decir yo toda la vida he sido feliz, entonces esto que me pasa lo voy a solucionar como siempre lo he solucionado. Ujú. Esa sería como lo fantástico, ¿no? Sí. Pero no todas las historias son así. Ujú. Hay quienes tienen una historia de sufrimiento desde infancia, una historia de dolor, de abuso, de Ujú. pérdidas, Sí. y donde llegan a una adultez con todavía la vida le sigue dando más pérdidas. Entonces, ¿cómo le pido que sea normal? ¿Cómo le pido que sea feliz? Sí. Entonces, todo es desde tu historia y eso es algo que tenemos que entender. Por eso no podemos hablar de que si alguien está bien o si alguien está mal. Yo creo Ujú. que necesitamos ayuda a todos. Y si nos la damos de las personas, la recibimos de las personas más cercanas a nosotros, Para entonces va a ser empezar. más significativa. Así es. Ya nos tenemos que despedir, Nidia. Tristemente, Qué rápido, pero sí, bueno, triste. 2 puntos así muy concretos. ¿Qué opinas? ¿Qué tan efectivas pueden ser cartas dirigidas, o sea, escritas para esas personas que ya no están? En caso de que no podíamos sabernos despedirnos, ¿son efectivas o no? Claro que sí, despedirnos de las personas, si lo hago con una carta, está bien hecho. Si lo hago hablando, está bien hecho. No puedo pedir que venga la persona y me escuche, Ujú, pero si es un medio para hacerlo, bien hecho. ujú, para desahogarnos. Bien. Así es, siempre y cuando hable el corazón. Y la conclusión de este tema o último llamado o exhortación que quieres hacer a nuestros amigos para, pues ahora sí, afrontar estas pérdidas, los que nos quedamos. Siempre hablamos de qué sucede ante la pérdida. Hoy el tema me encantó porque es qué sucede con los que nos quedamos, que somos los que vivimos, Sí, que somos los que exacto. platicamos, que somos los que podemos transmitir, pero Ujú. también somos los que tenemos la oportunidad de aprender. Entonces, a mí me gustaría concluir pidiendo que todos tenemos que aprender a vivir que en el respeto, a vivir en la armonía, a vivir en el amor, a vivir en la búsqueda de la paz. En la búsqueda de la paz yo tengo que respetar la integridad, el tiempo y el espacio de la otra persona. Si yo aprendo a vivir independientemente de si es COVID, no es COVID, independientemente de si fue bueno o no fue bueno, si yo empiezo a cambiar mi actitud y todos los que escuchamos y los que hablamos empezamos a cambiar nuestra actitud, ojalá sea una reacción en cadena. Entonces tampoco te canses de buscarlo, Claro. porque a veces a la primera adversidad decimos ya no. Sí, nos No, rendimos. no hay que cansarse, no hay que cansarse. Hay que aprender, porque tampoco hay que dejarnos, Claro, claro. ¿verdad? Pero siempre hay que tratar de aprender, hay que tratar de aprender. Y yo creo que COVID, hablando ahora sí que más modernamente, más actual, el COVID nos tiene que llevar a esto, a darnos cuenta que en cualquier momento podemos dejar de ver a las personas y que antes de que se vaya, antes de que le dé COVID, arregla todo lo que tengas que arreglar. Sí, Dile, expresa todo lo que tengas que expresar. todos tus sentimientos. Sí, no tengas miedo decir que quieres, Ujú. decir que lo quieres. Así No hay que es. tener miedo. Sí, y eso lo comentamos, fíjate, en el programa que tuvimos el lunes especial con Moisés Vargas, precisamente ese punto, porque no estamos acostumbrados, hay como carencias afectivas, tanto para dar como para recibir amor. Es una lucha de poder, Sí. ¿verdad? Pareciera que el ser sensible es débil Sí. y no es cierto. Exacto. No es cierto. Yo puedo decir, yo te expreso lo que siento, pero tú te vas a dar cuenta que ese amor realmente es lo que a mí me fortalece. Así es. Porque debemos empezar con el amor propio. Sí. Lidia, El un amor medio propio. de contacto. Sí, claro que sí, pueden tener mi número de teléfono, es 33-1018-4070. Sí, si en un momento dado no contesto es porque en ese momento estoy ocupadita, pero trato de regresar la llamada o mejor insistan un poquito y ahí estoy a la orden. O dejar un mensaje. O dejar un mensaje, sí. Así es. Muchas gracias a ti, Nidia Rosales, pues como algóloga paliativista ya nos explicaste qué es, y como tanatóloga clínica integral, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Muchas gracias, Karina. La verdad que yo muy contenta, el tiempo Sí. se va demasiado rápido, Sí, la pero verdad. eso nos habla de que fue muy armonioso. Muchos verdad. saludos a todo tu público. Y ya te tengo un par de propuestas que ya surgieron ahorita con el tema, ya se los Sí, platicaremos. Y menciono que Gabriel Rivas, te llevas el libro Consciente de Daniel J. Siegel, súper regalazo. Y Guillermina Montes de Oca,
te llevas el libro de Los Tres Cerebros. Por favor, ambos hay que recogerlos en Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275. Por favor, pónganse de acuerdo previamente con Israel a este mismo WhatsApp al que se contactaron, 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Nidia. Gracias a ti, Israel. Karina. Su amiga y servidora Karina Rivera les dice buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Un abrazo y nos oímos hasta el próximo miércoles. El lunes 16 no tenemos programa especial, pero el próximo miércoles, que es 18 de noviembre, si la memoria no me falla, en vivo, aquí en Tocando lo Divino. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.